Hola y bienvenidos a otro video de Mate Fácil. En este video vamos a resolver el siguiente ejercicio sobre la ecuación diferencial del péndulo simple. Nos pide resolver la ecuación que obtuvimos en el video anterior sobre el péndulo simple, pero la ecuación no lineal, o sea, la ecuación que les dije que es más complicada de resolver. La vamos a resolver usando esta sustitución. Si no saben de dónde sale esta ecuación diferencial o no han visto el video anterior, les voy a dejar en la descripción el enlace para que vayan y vean ese video y primero allí entiendan lo que es el péndulo simple y de dónde sale esta ecuación diferencial y por qué es difícil resolverla. Ahí expliqué todo eso con más detalle. Entonces en este video vamos a resolver esta ecuación considerando que el ángulo inicial es alfa y que la velocidad inicial es 0. Y luego, una vez que tengamos la solución, vamos a resolver lo siguiente. En el inciso A vamos a obtener una expresión para el periodo. En el inciso B vamos a calcular el periodo. Si la longitud de la cuerda es 1 metro, la gravedad es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado y el ángulo inicial es de 15 grados. Y luego vamos a comparar el resultado que obtenemos con la expresión del periodo de esta ecuación diferencial con el resultado que obtendríamos a partir de la otra ecuación diferencial, que es la aproximación de esta de aquí. Esta ecuación de acá, que es más fácil de resolver. Vamos a comparar cómo son de diferentes los periodos en un caso y en el otro. Antes de empezar a resolver el ejercicio, quiero invitarlos a unirse al grupo de Telegram a través de este enlace. Pueden encontrar el enlace en el primer comentario de este video y también a que me sigan a través de mis redes sociales. Recuerden que ahí pueden escribirme si tienen alguna duda con algún ejercicio. Bueno, vamos a empezar entonces y lo primero que vamos a hacer es, bueno, pues esta sustitución de aquí. Pero vean que para poder sustituir en la ecuación diferencial necesitamos la segunda derivada. Esto de aquí nada más es para sustituir la primera derivada. Entonces volvemos a derivar respecto del tiempo y vamos a obtener que la derivada de u respecto de t es igual a la segunda derivada. Entonces esto es lo que vamos a sustituir aquí. Pero todavía no tiene sentido sustituir esto acá, porque entonces vamos a tener tres variables. Vamos a tener u, t y va a seguir aquí apareciendo teta. Lo que vamos a hacer aquí en realidad es un pequeño truco que consiste en usar la regla de la cadena. Podemos calcular la derivada de u respecto de t mediante la regla de la cadena de la siguiente manera. Primero derivamos u con respecto de teta y luego teta con respecto de t. ¿Sí? Esta es la regla de la cadena. Una manera de recordar la regla de la cadena es pensar como si esto fueran fracciones y entonces estamos multiplicando en el numerador y en el denominador por d teta. Y entonces aquí lo estamos dejando en una fracción y acá en la otra. ¿Sí? Vean que es como si se cancelaran estos términos de teta y obtendríamos la derivada original. Pero escrito de esta forma, vean que aquí d teta en dt, esto lo podemos volver a sustituir por u, que esto justamente es u. Y esto de aquí, como dijimos, es la segunda derivada de teta respecto de t. Entonces, de aquí lo que tenemos es que esa segunda derivada la podemos sustituir como u por du de teta. De esa manera, si sustituimos esto aquí en la segunda derivada, lo que vamos a obtener es una ecuación diferencial en la que solamente van a aparecer las variables u y teta. Y va a ser una ecuación de primer orden. Y de hecho va a ser una ecuación separable. Así que va a ser muy fácil resolver esa ecuación. Entonces vamos a sustituir en la ecuación diferencial y nos queda lo siguiente. Queda aquí u por du de teta más g sobre l seno de teta igual a 0. Bueno, este es un método muy interesante que sirve para resolver algunas ecuaciones de segundo orden. Ya he hecho en mi canal varios otros ejemplos de ecuaciones no lineales utilizando este truco. Entonces les voy a dejar en la descripción el enlace a mi lista de reproducción sobre ecuaciones diferenciales no lineales y ahí van a poder ver más ejemplos si quieren entender mucho mejor este método, quieren ver más ejemplos en los que se puede aplicar. Entonces, esto que tenemos aquí, vean que es una ecuación diferencial en la cual las variables son u y teta. Recuerden que g y l son constantes, ¿sí? Esas cantidades no cambian con el tiempo, pero estas de acá sí. Entonces, esto es una ecuación y de hecho es de variables separables porque este término lo puedo pasar al otro lado negativo y ahora este diferencial de teta pasa a la derecha y entonces vean que las variables están separadas. Ahora del lado izquierdo solamente aparece u y del lado derecho solamente aparece teta. Entonces ahora puedo integrar ambos lados y hacemos la integral. La integral de u es un medio de u cuadrado y la integral del seno es menos el coseno. Entonces el menos que sale de aquí con este menos de acá queda aquí positivo. Entonces es g sobre l coseno de teta más una constante que hay que sumar porque estas son integrales indefinidas. Ahora de aquí, este 2 que está dividiendo pasa multiplicando y entonces va a quedar 2g sobre l coseno de teta. Y el 2 también multiplicaría a la constante, pero como es una constante arbitraria, una constante que todavía no conocemos, no hace falta poner aquí 2c1. Simplemente lo seguimos poniendo como c1 y sigue siendo una constante arbitraria. Esa constante la vamos a determinar a partir de las condiciones iniciales. Primero, recordemos que empezamos diciendo que u es igual a d teta de t, o sea, la derivada del ángulo, la velocidad angular. Entonces aquí en lugar de u podemos colocar otra vez la derivada y entonces de aquí ahora
vamos a poder despejar esto de aquí, pasando el cuadrado como raíz cuadrada. Pero antes de hacer eso, podemos calcular cuál es el valor de esta constante a partir de las condiciones. Recordemos que en el enunciado nos decían que vamos a considerar que el ángulo inicial es alfa y que la velocidad inicial es 0. Entonces aquí tenemos el péndulo con un ángulo inicial alfa y con una velocidad inicial 0. El ángulo se suelta y empieza a moverse hacia la izquierda y empieza a oscilar. Esa es la condición inicial. Eso lo podemos escribir así. El ángulo en el tiempo 0 es igual a alfa y la derivada del ángulo en el tiempo 0 es igual a 0. Esto de aquí es la velocidad angular, pero si la velocidad lineal es 0, entonces la velocidad angular también es 0. Porque recuerden que la velocidad lineal simplemente es la longitud de la cuerda por la velocidad angular. Entonces si esta es 0, la otra va a ser 0. ¿Sí? Entonces de aquí podemos sustituir esos datos por acá. O sea, si sustituimos t igual a 0, lo que vamos a obtener es lo siguiente, que esta velocidad se convierte en 0, por lo que dice aquí, y que este ángulo se convierte en alfa. Entonces nos va a quedar que 0 al cuadrado es igual a 2g sobre L coseno de alfa más C1. Y entonces de aquí despejando C1, tenemos que C1 va a ser igual a menos 2g sobre L coseno de alfa. Ya tenemos entonces el valor de C1, lo sustituimos por acá, y entonces tenemos esta expresión. Y bueno, de aquí podemos factorizar 2g sobre L para que quede multiplicando a coseno de teta menos coseno de alfa. Ahora quitamos el cuadrado pasándolo como raíz cuadrada y recordemos que cuando nosotros despejamos así, cuando quitamos un cuadrado, en realidad lo que vamos a obtener son dos raíces, una positiva y una negativa. Pero esto, ¿qué significa aquí físicamente para el péndulo? Bueno, pues vamos a ver otra vez el dibujo. Lo que significa esto de aquí, en realidad es lo siguiente. El péndulo originalmente se encuentra en esta posición y se va a empezar a mover hacia la izquierda. Vean que cuando se mueve hacia la izquierda, el ángulo va a empezar a disminuir hasta que llegue a 0. Entonces el valor del ángulo disminuye, es decir que la función del ángulo es decreciente en este intervalo de tiempo, es decreciente. Y recuerden que la derivada de una función decreciente es negativa. Entonces significa que en ese caso tendríamos que tomar el signo menos para la raíz cuadrada. Conforme el péndulo se siga moviendo hacia la izquierda, va a llegar hasta acá, hasta un punto máximo. En toda esa parte en la que el péndulo se está moviendo hacia la izquierda, el ángulo sigue decreciendo. ¿Sí? Como ya mencionamos en un video anterior, el ángulo medido a la derecha de la vertical es positivo, a la izquierda es negativo. Entonces aquí está disminuyendo hasta que llega a 0, luego se vuelve negativo y sigue disminuyendo hasta que llega al mayor valor negativo. ¿Sí? Luego de ahí se va a empezar a mover hacia la derecha. Entonces ahora va a pasar lo inverso. Ahora el ángulo va a ir aumentando de valor. Eso significará que la función empezará a ser creciente otra vez, por lo cual su derivada será positiva. Entonces cuando el péndulo se mueva hacia la derecha, tendremos que tomar el signo positivo. ¿Sí? Entonces esto lo que quiere decir es que el signo negativo se toma cuando el péndulo se esté moviendo a la izquierda y que el signo positivo se toma cuando el péndulo se esté moviendo a la derecha. Entonces constantemente va a ir cambiando de signo la derivada del ángulo. ¿Sí? Otra forma de verlo es que la derivada del ángulo es la velocidad angular y la velocidad angular hacia la derecha es positiva y hacia la izquierda es negativa. Bueno, entonces eso es lo que significan estos dos signos. Vamos a dejarlos de momento y más adelante vamos a ver cómo podemos simplificar esto más. Entonces, ahora que hemos visto esto de aquí, esta ecuación es una ecuación diferencial. Vean que es la derivada de teta respecto de t igual a esto de aquí, donde aquí vean que la única variable es teta. Entonces, podemos ahora despejar aquí, separar otra vez las variables, porque esto es una ecuación diferencial otra vez de primer orden de variables separables. Entonces, este de teta que está dividiendo pasa multiplicando, esto de aquí que está multiplicando pasa dividiendo. Y entonces vean que del lado izquierdo ya la única variable es teta y del lado derecho la única variable es t. Lo que es g, l y alfa, esas son constantes, esas no cambian con el tiempo, solamente teta es la variable. Entonces ahora podemos integrar ambos lados. Antes de integrar ambos lados, aquí podemos hacer una pequeña simplificación. Este 2g sobre l lo podemos dividir, 1 entre raíz de 2g sobre l, simplemente lo que va a hacer es invertir la fracción y la podemos dejar acá multiplicando. O sea, ahora la L está en el numerador, el 2G está en el denominador. Eso porque se hace aquí la regla de la herradura o la regla de orejas, la regla de división de fracciones, básicamente. Entonces, eso se puede expresar de esta manera. Y ahora sí, integramos ambos lados. Pero aquí hay un detalle. Lo que ocurre es que cuando nosotros integramos aquí, esta integral de aquí no se puede resolver en términos de funciones elementales, ¿sí? O sea, sí existe como tal el valor de la integral. Si evaluamos en algún intervalo definido, podemos calcular cuál es el valor de la integral mediante métodos numéricos, por ejemplo, pero no hay una función elemental, una función de tipo seno, coseno, tangente, una exponencial, logaritmo, algún polinomio, algo que exprese de manera exacta cuál es esta integral. En esos casos lo que conviene es, al integrar, siempre integrar desde 0 hasta
el valor de teta. Y lo que queda aquí adentro de la integral se le cambia a la variable. Eso es lo usual en matemáticas porque no podemos dejar la variable de la función en la parte superior de la integral y a la vez aquí adentro, porque eso puede llevar a confusiones, sobre todo si más adelante vamos a seguir haciendo operaciones con esta función, como por ejemplo quererla derivar o querer volverla a integrar o querer calcular algún límite o evaluarla en algún valor. Entonces, para que no haya confusiones, se tiene que usar aquí adentro otra variable y la variable de la función ahora pasa a estar en la parte superior de la integral. Bueno, esto es algo que aprendemos en cálculo, pero aquí lo quise explicar un poquito más. La variable de la función está aquí. Es esto, es teta. Mientras que lo que está aquí adentro, la variable u, esa variable es muda. O sea, realmente una vez que hacemos la integral, se evalúan los límites de integración y entonces lo que tenemos al final es una función que solo depende de teta. Y bueno, y 0, que es un número. Entonces al final esto nada más depende de teta. La u nada más es una variable muda. Bueno, entonces ahí tenemos ya la ecuación resuelta, pero todavía nos falta obtener el valor de la constante C2 a partir de las condiciones iniciales. Recordemos que las condiciones eran estas de aquí. En este caso, ¿cómo las podemos sustituir? Bueno, pues hacemos que t sea igual a 0 y entonces sabemos que teta debe ser igual a alfa. O sea, este teta que está aquí debe ser igual a alfa. Y entonces nos queda lo siguiente. T se convierte en 0, teta se convierte en alfa y de aquí entonces ya podemos despejar C2. Esto de aquí que está sumando pasa restando, o bueno, como en realidad son dos signos, el signo más pasa como signo menos y el signo menos pasa como signo más. Eso es lo que significa. Por eso pongo el signo menos arriba, el signo más abajo. Entonces ya tenemos el valor de la constante 2, lo podemos sustituir ahora por aquí y entonces nos queda finalmente la solución de la ecuación del péndulo, pero vean que la solución nos queda en términos de integrales que no podemos resolver, pero que podemos aproximar una vez que queramos, bueno, pues encontrar el valor en algún determinado valor de teta, por ejemplo. En este caso, de hecho, ni siquiera tenemos como tal despejada teta en función de t, sino que tenemos t en función de teta, pero aún así puede ser útil esta ecuación, por ejemplo, para encontrar el periodo, que eso es lo que nos pide el inciso A. Obtener a partir de la solución una expresión para el periodo del péndulo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer en este caso? De nuevo, nos vamos al dibujo y primero hay que recordar qué es el periodo. El periodo es el tiempo que tarda el péndulo en dar una oscilación completa, o sea, de moverse de aquí hasta la izquierda y de regreso. Todo ese movimiento, ¿sí? No nada más de aquí a la izquierda, o sea, desde aquí hasta la izquierda, eso es la mitad del periodo. Luego de la izquierda hasta aquí otra vez es la otra mitad del periodo y eso nos da el periodo completo. Pero en realidad aquí lo que vamos a hacer es tomar una cuarta parte. Vean que este péndulo se va a mover desde aquí hasta la vertical y luego de la vertical se va a mover hasta la izquierda. Luego de la izquierda va a volver a pasar por la vertical y luego va a volver a pasar a la derecha. Son 4 intervalos. 1, 2, luego 3 y luego 4. Entonces, si nada más nos fijamos en esta parte del movimiento, la que va desde el ángulo alfa hasta el ángulo 0, eso corresponde a un tiempo de el periodo entre 4, o sea, una cuarta parte del periodo, hasta que llegue al ángulo teta igual a 0. Esto es lo que vamos a sustituir en esta ecuación. Ahora, nos falta determinar cuál signo vamos a tomar, si el positivo o el negativo. Y entonces ahí hay que recordar lo que les mencionaba. Cuando el péndulo se esté moviendo a la izquierda, se toma el signo negativo. A la derecha se toma el positivo. Entonces en esta parte de aquí tomamos el signo negativo, pero en esta de acá el positivo, ¿sí? Es lo que significa. Si aquí tomamos el positivo, acá el negativo, y si acá el negativo, entonces acá el positivo. Entonces como vamos a tomar el negativo porque el péndulo se mueve a la izquierda, entonces acá se toma el positivo, ¿sí? La derivada es negativa porque el ángulo está disminuyendo en este movimiento. Bueno, entonces sustituimos t igual a periodo sobre 4 y el ángulo teta lo sustituimos por 0. Porque cuando teta vale 0, el tiempo que ha transcurrido es t sobre 4. Entonces, vean que aquí en teta sustituiré el 0 y entonces nos queda la integral desde 0 hasta 0 de esta función. Bueno, pues eso sabemos que es 0. O sea, esta integral realmente es el área de un segmento. Un segmento no tiene área, su área es 0. Entonces esta integral se elimina. Cuando el límite superior es igual al inferior se elimina. Y nada más nos queda esta parte de acá. O sea que el periodo sobre 4 es igual a esta expresión. De aquí, este 4 que está dividiendo pasa multiplicando. Y entonces ahí tenemos ya el valor del periodo del péndulo. Este es el valor exacto del periodo del péndulo cuando no estamos considerando la fricción con el aire. Eso es importante. Pero este es el valor ahora sí exacto del periodo, no el que habíamos obtenido antes de forma aproximada. Este es el exacto, ¿sí? Entonces ahí tenemos ya la expresión del periodo, aunque está escrita en términos de una integral, pero aún así podemos aproximarla mediante métodos numéricos, por ejemplo, o con algún programa. Entonces es lo que vamos a hacer justamente en el siguiente inciso. Nos pregunta, ¿cuál es el periodo si la longitud es 1 metro, la gravedad es 9.8 metros sobre segundo cuadrado y el ángulo inicial es 15 grados? Vean que aquí hay algo interesante. El periodo
no depende solamente de la longitud de la cuerda y de la aceleración de la gravedad, sino que también depende de alfa, o sea, también depende del ángulo inicial del péndulo. ¿Sí? Entonces eso es importante, porque en la aproximación que habíamos tomado en el video anterior, habíamos obtenido un valor del periodo que no dependía del ángulo inicial, pero en la realidad sí depende de ese ángulo inicial. Bueno, pues entonces aquí vamos a sustituir estos datos. Nos queda todo esto de acá. Mediante una calculadora hacemos estas operaciones que podamos hacer. Por ejemplo, aquí 1 entre 2 por 9.8, luego le sacamos raíz cuadrada y luego al resultado lo multiplicamos por 4 y nos queda 0.90. Si dividimos pi entre 12, o sea 3.1416 entre 12, queda 0.26. Si calculamos el coseno de pi sobre 12 en radianes, muy importante, nos va a quedar 0.97. Y ahora, ¿cómo calculamos esta integral si no la podemos hacer con funciones elementales? Bueno, pues en cálculo o en métodos numéricos aprendemos diversos métodos para aproximar una integral. Puede ser el método del trapecio, la regla de Simpson, por ejemplo, o podemos usar algún programa, como puede ser Wolfram, por ejemplo, para calcular el valor de esta integral. Yo lo voy a hacer mediante Wolfram y entonces nos queda que el valor del periodo, que es esta integral multiplicada por 0.90, es de 2.23 segundos. ¿Sí? Son segundos porque el periodo es una medida del tiempo. Entonces, el tiempo que tarda toda una oscilación completa del péndulo son 2.23 segundos en este caso. Ahí está. Luego en el inciso C nos pide comparar lo que acabamos de obtener con el periodo que se obtendría mediante la aproximación. La aproximación que habíamos dicho en el video anterior, que es esta de aquí. Simplemente cambiamos el seno de teta por teta. Hicimos esa aproximación para ángulos pequeños y vimos que el periodo que obtenemos en este caso es 2pi por raíz de L sobre G. Entonces vean que en este caso esta fórmula no depende del ángulo inicial. Entonces, si aquí sustituimos L igual a 1 y G igual a 9.8 y hacemos las operaciones, obtenemos que el periodo es 2.01 segundos. Es un valor razonable, o sea, en realidad sí se parecen mucho, pero sí vemos que hay una pequeña diferencia que se va notando conforme va avanzando el tiempo. O sea, si estudiamos el péndulo durante un largo periodo de tiempo, vamos a ir obteniendo valores muy diferentes de lo que es en la realidad, ¿no? De lo que es el péndulo como tal, con lo que es la aproximación. Entonces, esta aproximación sirve también para intervalos de tiempo pequeños, no muy grandes. Y entonces, este periodo de acá depende de alfa, o sea, depende del ángulo inicial, mientras que este de acá no. O sea que si acá el ángulo inicial del péndulo fuera más grande, fuera algo así como 45 grados, por ejemplo, aquí vamos a obtener otro valor del periodo, mientras que acá va a seguir siendo el mismo. Y vamos a ir notando diferencias mayores. Además, todo esto que calculamos hasta este momento es sin tomar en cuenta la fricción. ¿Qué pasa si consideramos la fricción? O sea, este ya sería un caso más apegado a la realidad. En la realidad hay fricción con el aire y también con la parte que une la cuerda con el techo de donde cuelga el objeto. Entonces, si consideramos la fricción, en cada oscilación se está perdiendo un poco de energía, lo cual hace que el ángulo inicial de cada oscilación cada vez sea menor y menor y menor, y por lo tanto el periodo va disminuyendo. O sea, el periodo del péndulo va cambiando con el tiempo. No es constante como aquí lo que estamos diciendo, sino que va cambiando con el tiempo. ¿Sí? Entonces, también es un caso interesante de estudiar, pero eso ya es un poco más complicado. De cualquier manera, pueden ustedes dejarme en los comentarios si les interesa que haga un video analizando el caso en el que también tomemos en cuenta la fricción para ver qué tanto se complica la ecuación, cómo podríamos resolverla o aproximarla en ese caso. Bueno, entonces de esta manera hemos terminado aquí este ejercicio. Antes de terminar, agradezco infinitamente a todos los miembros del canal que con su gran apoyo hacen posible que siga subiendo nuevos videos y más cursos. De esta manera ustedes me ayudan a contrarrestar un poquito los efectos del algoritmo de YouTube, que no siempre beneficia a los canales educativos. De verdad, muchas gracias por todo su apoyo. Y si aún no eres miembro del canal, te invito a darle clic al botón unirse para que mires los diversos niveles de membresía y los beneficios que tiene cada nivel. Entre esos beneficios tienes acceso exclusivo a cientos de videos con ejercicios interesantes. Te invito a darle clic para ver más información.